La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a la inauguración de nuestro primer ciclo de webinars gratuitos de este 2024, donde expertos compartirán insights valiosos sobre temas que transformarán su perspectiva. Agradecemos la presencia de nuestro ponente el día de hoy, así como a todos los que se encuentran conectados con nosotros desde los distintos países de Iberoamérica. Presenta el tema La paz y los derechos humanos el doctor Francisco Javier Ibarra Serrano. Licenciatura en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestría en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México. Maestría en Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además con una especialidad en Derecho Penal por la misma institución. Doctorado en Educación por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado. Doctorado en Derecho por el Centro de Estudios y Desarrollo Económico de Michoacán. Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Suficiencia Investigativa por la Universidad Enrico Universitate del País Vasco, España. Y doctorando en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas de la Universidad Nova España. Docente de Educación Primaria, Educación Secundaria, Preparatoria, Normal, Normal Superior, Licenciatura, Maestría y Doctorado. Artículos publicados en revistas especializadas. Ponencias, conferencias, moderaciones, sesiones inaugurales, panelista, congresista, entre otros. Integrante de cuerpos académicos y colegiados, comisiones académicas, consejero académico técnico y universitario, comisiones dictaminadoras y organismos universitarios. Además, es integrante de la Academia Tutorial de Posgrado de Derecho, diseño de planes y programas de estudio. Ha realizado actualizaciones de planes de estudio de la licenciatura en Derecho, entre otros. Asimismo, es asesor, director, lector y sinodal de tesis de licenciatura y maestría. Actualmente, docente e investigador de la Escuela Normal Superior de Michoacán, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a nivel licenciatura y posgrado. Es coordinador de doctorado en Derecho en la Institución Universitaria de Puebla y de maestría en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. No veo mi nombre. Cedo el micrófono al doctor Francisco Javier Ibarra Serrano, quien comenzará con su ponencia. No. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Adrián, en el apoyo técnico. Y bienvenidos todos los que nos están escuchando, María del Rocío, Hugo, etcétera. Gracias por estar con nosotros. Estamos tratando el tema de la paz y los derechos humanos. Y para nosotros, pues es un tema importantísimo porque la humanidad se enfrenta en este momento ante un gran dilema. El mundo actual tiene un gran reto, lograr una cultura de paz basada en la democracia, el desarrollo inclusivo y los derechos humanos que nos permita a toda la humanidad sobrevivir y vivir en armonía, o, por otro lado, la proliferación de conflictos violentos. Esta es una paradoja frente al gran adelanto científico y tecnológico del siglo XXI. Está la amenaza de la violencia creciente y constante junto a la injusticia social, la falta de cumplimiento de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Hay una declaración de Viena de los derechos humanos que nos señala que la democracia, las libertades fundamentales, son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. Es decir, que la paz es indisolublemente ligada a la democracia, al desarrollo y al respeto de los derechos humanos. La paz actualmente ligada a la seguridad en
no solo se limita a no ejercer las armas, sino que incluye el bienestar integral, la viabilidad medioambiental, sobre todo en estos momentos, en estos días, respecto al agua en el mundo, pero también con la protección en general de los derechos humanos, especialmente económicos, culturales y políticos. Se trata de que la paz y los derechos humanos, el desarrollo con justicia social, son los elementos todos con, que figuran como causa también de los conflictos. Por lo tanto, una auténtica y verdadera cultura de paz será aquella que se sustente en los principios del respeto a los derechos humanos, a la democracia y al desarrollo inclusivo. Solo cuando esta sea una realidad, todos estos elementos, conoceremos una auténtica forma de definir y lograr la paz. También vamos a recordar la Declaración sobre el Derecho a la Paz del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que parece que se olvida, parece que no se actualiza. Son propuestas que desde hace muchos años diversas organizaciones de la sociedad civil mundial han tratado de actualizar, así como muchos trabajos de investigadores, de estudiosos que están planteando como consecución de la paz en la Declaración de Santiago. Ahí se dieron cita estas sociedades civiles, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, estudiosos, y eh, elaboraron la Declaración de Santiago sobre el derecho humano a la paz el 10 de diciembre de 2010. Esta Declaración de Santiago establece los contenidos necesarios de la paz como derecho humano, tales como el derecho a la educación en la paz y en los derechos humanos, el derecho a la seguridad humana, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarme, el derecho al desarrollo, el derecho a emigrar. Fíjense ustedes, algo que es tan actual, y por lo tanto el derecho al refugio, y por lo tanto los derechos de las víctimas de las violaciones de derechos humanos pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los migrantes, y también de los niños, de los ancianos, de las mujeres que siendo mayoría siguen tratadas como minoría, etcétera. En consecuencia, el preámbulo de la declaración subraya la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional que elimine las desigualdades, la exclusión y la pobreza, porque esas son las causas básicas de la violación estructural. Si queremos nosotros lograr la paz en plenitud, tenemos que mirar hacia las desigualdades, la exclusión y la pobreza que generan una violencia estructural incompatible con la paz, tanto a nivel nacional, regional, internacional, mundial. Esas causas evitan que, al no mirarse de manera interrelacionadas y no apreciarlas como un refuerzo mutuo, como pilares centrales del derecho a la paz, son causa y también consecuencia del cumplimiento pleno de los derechos humanos, y entre ellos la paz
y la seguridad. Uno de esos investigadores, Carlos Villán, nos dice que, abrimos comillas, nos encontramos en nuestras sociedades ante un panorama de violaciones masivas del derecho humano a la paz, en las que la cultura de la violencia prevalece en detrimento de la cultura de paz. Esto es lo que nos dice Carlos Villán. Y desde luego tiene toda la razón del mundo con este argumento. El panorama actual en buena parte del mundo es el panorama de violaciones masivas a los derechos humanos, particularmente el derecho humano a la paz. Y por ello hay necesidad de avanzar en la construcción de una cultura de paz que nos involucra a todos, gobiernos, organismos, asociaciones, individuos, particularmente por lo que hoy nos interesa a las escuelas y por lo tanto a las familias. Se requiere conocer las realidades sociales y las dinámicas que generan la violencia para encontrar soluciones. De no hacerlo así, seguiremos bordando en el vacío, buscando soluciones superficiales o de momento. Otro investigador, Adolfo Pérez Esquivel, nos dice que, textual, basta una mirada a nuestro alrededor para comprender el camino transitado de nuestro tiempo y la necesidad de generar caminos de construcción de la paz. Vivimos un mundo sacudido por la violencia social y estructural, donde imperan las desigualdades sociales que ponen en evidencia que la conciencia de la paz es un camino a construir de valores sociales, culturales, espirituales y políticos. Esta pudiera ser ya una conclusión adelantada. Miramos nuestro alrededor y tenemos que retroceder nuestra mirada a la historia de nuestro tiempo, de nuestra actualidad, para ver qué lecciones nos da la historia, qué lecciones no hemos aprendido como humanidad para la construcción de la paz. Si hoy miramos esa violencia social y estructural, pues estamos mirando también que imperan las desigualdades sociales y que hace más urgente la conciencia de paz como primer paso, una conciencia plena de valores sociales, culturales, espirituales, políticos, y por lo tanto es el momento de preguntarnos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios como individuos, como colectivos, como sociedad. Debemos partir de que la paz es reconocida desde la Declaración de Santiago y otros documentos del derecho internacional, en el reconocimiento de los pueblos y de los seres humanos al derecho a vivir en un entorno privado y público que sea seguro y sano, así como recibir protección contra cualquier acto, cualquier amenaza de violencia física, psicológica o de cualquier índole, con independencia de su procedencia estatal o no estatal. Es decir, que la violencia, la amenaza puede venir desde el Estado mismo al que pertenecemos todos y del cual todos formamos parte, o bien de elementos no estatales, como ocurre también con frecuencia. Existe entonces una imperiosa obligación
de afrontar las violaciones graves a los derechos humanos. Esto es importante si queremos llegar a la paz. Tenemos en esa necesidad de superación de la violencia dos elementos importantes: la impunidad y la corrupción. Tenemos que resolver el grave problema de la impunidad y también el igual grave problema de la corrupción. Impunidad y corrupción van de la mano y tienen que resolverse desde sus manifestaciones más elementales, más cotidianas, más inmediatas, hasta aquellas que pudieran considerarse de mayor magnitud. Si no resolvemos el problema de la impunidad y la corrupción, no podremos superar la violencia y no podemos lograr que se respeten plenamente los derechos humanos y con todo ello transitar hacia una paz positiva donde pueda prevalecer la democracia como forma de vida, no solo como el respeto al sufragio efectivo, no solo como la jornada electoral, sino como forma de vida. En México, nuestra Constitución tiene una idea de democracia en el artículo 3 que se refiere a la educación y se menciona que la educación, más allá de forma política, régimen jurídico, es una forma de vida en base a la constante mejora de la vida económica, social y cultural del pueblo. Por eso la democracia es necesaria para el respeto a los derechos humanos y con ello la paz. Pero también la justicia social. Vivir en un régimen de democracia en el que se respete los derechos de todos implica la justicia social, es decir, la equidad y la justa distribución de la riqueza. Esto es básico como respeto y garantía de todos los derechos humanos. Es decir, que al trabajar por la paz, buscando el respeto de los derechos humanos, tenemos que resolver problemas de impunidad, de corrupción, de desigualdad social y, por lo tanto, establecer valores de tolerancia, de respeto y de solidaridad. Esto nos involucra a todos en el cumplimiento de los derechos humanos, no solo como una exigencia, sino también como una participación activa. La paz es un derecho humano, sin duda, pero a la vez es un concepto amplio, complejo, positivo, que engloba otros derechos. Para nosotros en especial nos interesa hoy el derecho a ser educado en la paz y para la paz. El derecho a que las instituciones educativas estén en su organización y funcionamiento, teniendo como base la construcción de la paz. El derecho a ser educado en la paz y el derecho a ser educado en la paz. Esto es un trabajo que nos corresponde a todos, porque todos de alguna manera formamos parte de una universidad o de una escuela en cualquier nivel y también de una familia, de un entorno ciudadano, de una comunidad. Y ahí tenemos que hacer algo para vivir en paz. Y ahí tenemos que hacer mucho para construir la paz. Y entonces se transforma el derecho a la paz
en una obligación individual, colectiva, desde la familia, donde erradicamos la violencia, la amenaza, los gritos, los golpes y vivimos en la cordialidad, en la armonía, y con eso estamos trabajando para la paz. Con eso estamos formando seres humanos que a su vez vayan a otros entornos a construir la paz. Por lo tanto, el derecho a la seguridad y a vivir en un entorno seguro y sano empieza desde nosotros, desde la familia, desde la escuela, desde el preescolar hasta el postdoctorado, en todos los niveles, en todos los tipos de educación, en todas las instituciones. Tenemos que construir las bases de una cultura de paz y también de un entorno seguro. El deterioro ambiental también deriva en violencia. Ya mencionamos el asunto del agua, que es un fenómeno que transite del reclamo a la violencia para apoderarse del agua. Tenemos todos entonces que contribuir tratando de que el agua sea para todos, de no desperdiciarla. Desde allí empieza la cultura de paz, que a la hora de utilizar el agua pensemos en los que no tienen acceso al agua, especialmente al agua potable. Y por lo tanto, hacernos de una responsabilidad compartida con la familia, con los vecinos, con la comunidad en general, constante, permanente, porque si no actuamos ahí, quizás sea demasiado tarde. Todos tenemos la obligación de construir un entorno sano, un entorno en equilibrio, y con ello colaborar con el desarrollo social, un desarrollo social que deseamos incluyente para todos, no solo para unos cuantos, como parece ser en el caso de factores como la alimentación, ¿sí? O como la misma ciencia y la tecnología, la medicina, que hoy nos permite una expectativa de vida más allá de los 100 años. Sin embargo, para muchos sigue siendo 40 años, 60 años. Es decir, el avance científico y tecnológico en medicina, en investigación de ciencias de la salud, no ha sido igual para todos. Y entonces tenemos que fortalecer el derecho a un medio ambiente sostenible en la medida en que el desarrollo sea también sostenible y también en beneficio de todos. A través de la historia, la humanidad ha perseguido esa paz y esa tranquilidad eh, desde las elementales seguridades, garantías, que serían el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura. Estas garantías no son tan difíciles para el grado de avance de la humanidad. Habría para todos. Habría alimentación para todos. Habría agua para todos. Habría medicinas para todos. Pero existe todo lo contrario, la desigualdad.
existe la marginación, no hay un progreso similar para todos y en consecuencia la seguridad y la paz se ven amenazadas. El derecho a la paz, a la tranquilidad, significa el derecho humano a desarrollarse en un ambiente sano, digno y tranquilo, donde la persona, cualquier persona, toda persona humana, tenga permitido realizar libremente todas sus actividades sin tener ningún tipo de molestia en su persona ni en su entorno. Esto es lo que deseamos todos, esto es lo que soñamos todos, pero todos en consecuencia necesitamos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Si no empezamos por nosotros mismos, no tenemos plenamente el derecho de exigir a los demás. Se trata este derecho a la paz como un derecho justamente, como un deber y como un valor. Tenemos un concepto de naturaleza jurídica triple. Como valor indudable, es uno de los fines del Estado. Y recordemos que el Estado tradicionalmente es una población en un territorio y con una determinada organización jurídico-política. Todos somos parte del Estado y todos tenemos que asumir la paz como derecho que incluso es un principio constitucional, explícito o implícito. Forma parte de los derechos humanos, forma parte de los principios constitucionales que estén textualmente reconocidos o que se puedan inferir del texto vigente. En México, por ejemplo, tenemos un primer artículo de la Constitución mexicana que establece como primordial los derechos humanos, todos los derechos humanos, de todas las personas, independientemente de su condición ciudadana. Es decir, los que hemos nacido aquí, los que tienen que venir acá por problemas del tema de migración. Todos estamos protegidos por la Constitución en nuestros derechos humanos, en nuestros principios constitucionales fundamentales, y eso incluye también el derecho a la paz. Como contexto está el logro de todos los derechos humanos. Entonces, la paz es un derecho constitucional, es un principio constitucional que está y debe estar por encima de todas las leyes y también por encima de todas las autoridades. Autoridades que están obligadas a velar por el respeto a los derechos humanos independientemente de la competencia que tengan, independientemente del tipo de autoridad de que se trate. Toda autoridad tiene como obligación el respeto a los derechos humanos y también, ante el caso de una violación a los derechos humanos, hacer todo lo necesario para que se vuelva al respeto en plenitud. Y entonces, ante esa situación, tenemos un derecho que nos protege nuestra Carta Magna, nuestro texto constitucional, que es la base de todo el sistema jurídico en todos los países y en todo el mundo. Y la paz implica también una serie de deberes, no solo para las autoridades,
como lo acabamos de señalar, sino también para los particulares, porque también formamos parte del Estado y porque también en muchos casos son particulares los que violentan los derechos humanos de los demás. Por lo tanto, las actitudes y las acciones de los particulares y de las autoridades implican una serie de deberes para lograr la eficacia de la paz. Todos los ciudadanos, todas las autoridades debemos buscar eliminar y prevenir por medio de acciones los actos, cualquier acto de agresión y quebrantamiento de la paz. Todos somos responsables y todos en consecuencia debemos participar en la construcción de esa cultura de paz que podamos en consecuencia tener garantizada una vida en armonía y en plenitud. Y esas obligaciones directas que derivan de este concepto de derecho, deber y valor de la paz, la paz como derecho, la paz como deber, la paz como valor, nos obligan a algunas acciones. Por ejemplo, el deber por parte del Estado de diseñar e implementar acciones dirigidas a superar el conflicto y lograr una convivencia pacífica. Esto es una primera obligación del Estado, el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a superar el conflicto, dirigidas a lograr una convivencia pacífica. Sí, ese es el Estado el primer obligado. Y son los 3 niveles de gobierno, federales, estatales y locales. Y también a nivel horizontal, no solo el ejecutivo que administra la parte del Estado, también el legislativo al crear las normas tendientes a la resolución de conflictos y a el logro de una convivencia pacífica. Y también los tribunales, en especial los tribunales, tienen que colaborar de manera muy importante, decisiva, en la solución de conflictos. Y además hacerlo con imparcialidad, aplicando realmente la justicia y de manera pronta y expedita. Una justicia que se tarda no es justicia. No puede estar la justicia a la espera. No pueden los conflictos eternizarse. No pueden los juicios prolongarse por años y años sin que se resuelva con certeza jurídica los mismos. La convivencia pacífica debe ser entonces una tarea pública, una política pública diseñada por el Estado, implementada por el Estado, pero con la participación de todos. Precisamente la democracia nos permite participar en ese diseño e implementación de políticas públicas para la paz. En la medida en que superamos la idea de democracia como simple respeto al voto, que es importante, pero no lo es todo, en la medida en que pensemos en la democracia como la participación ciudadana, estaremos participando en el diseño e implementación de políticas públicas de paz. Segundo, tenemos el deber como sociedad
de preferir la solución pacífica como único mecanismo admisible para solucionar controversias. Somos parte de la sociedad y tenemos el deber de pensar y poner en acción mecanismos pacíficos de solución de controversias. Esto nos corresponde en cualquier ámbito en el que nos estemos moviendo, especialmente si aspiramos a ser maestros, padres de familia, hermanos mayores, responsables de la seguridad en la comunidad, en la manzana en la que vivimos, en fin. Y 3, el deber de buscar un logro progresivo de los derechos fundamentales, que es presupuesto y consecuencia del logro de la paz. Es decir, todos tenemos que estar involucrados en el respeto a los derechos humanos. Y cuando logremos que haya respeto a algunos derechos humanos, tenemos que buscar progresivamente más cumplimiento de más derechos humanos. Si ya logramos que se respete el voto, ahora tenemos que lograr que ese respeto al voto obligue a las autoridades electas a trabajar en beneficio social. Si ya logramos que los gobiernos se olviden de sus partidos políticos para que trabajen en la construcción de un Estado social y democrático, ahora tenemos que trabajar para el cumplimiento de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, que siguen siendo tarea pendiente en buena parte del mundo. Pero entonces los derechos humanos deben cumplirse y a partir de eso exigir cada vez más mayor cumplimiento y más derechos humanos. Esto es la democracia. La paz es a la vez condición y consecuencia de la democracia, de que la democracia se ejerza de manera efectiva, como dijimos, más allá de la jornada electoral. Es condición en el sentido de que existe un vínculo necesario entre la legitimidad, no solo la legalidad, la legitimidad y la eficacia de las medidas de transición hacia la paz y a la participación de la comunidad. Esto es la democracia, no solo votar, construir la legitimidad y la eficacia de la cultura de paz mediante la participación comunitaria. En consecuencia, el conflicto violento que limita las posibilidades materiales de ejercicio de los derechos y evita que se llegue a un estándar aceptable de ejercicio democrático de esos derechos, es una base para que estemos de acuerdo en que necesitamos vivir en paz y con ello transitar al ejercicio de todos los derechos humanos. Otra conclusión: el derecho humano a la paz, a la seguridad humana, constituye un ejercicio de análisis de la paz como derecho humano. Desde una perspectiva que concede preferencia a la seguridad humana, entendida esta como seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad, la depresión, la protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, en el hogar, en el empleo o en la comunidad. De ahí que reivindicarse, hacer la transición desde el concepto estrecho de la seguridad nacional hacia el concepto globalizador de la seguridad humana es base para lograr vivir en paz. Y por lo tanto debemos tener cuidado a la hora de exigir al gobierno paz y seguridad, no caer en el derecho penal del enemigo, una expresión que debemos a Hunter Jacob
que desde 1985 se refiere a las normas que en el Código Penal alemán de aquel tiempo sancionaban penalmente conductas sin que se hubiera afectado el bien jurídico. Es decir, normas que no castigan al autor por el hecho delictivo cometido en sí, sino por el hecho de considerarlo simplemente peligroso. Trata la idea de que alguien puede ser castigado sin haber cometido algún delito, utilizando como medio de justificación la pretendida peligrosidad del sancionado. En México existió mucho tiempo el delito de vagancia y malvivencia, que no le hacía ningún daño a nadie, que no se miraba dónde estaba el valor jurídico tutelado, y sin embargo existía tal delito y en muchos países todavía persiste lamentablemente. Entonces, no pretender acabar la violencia con la violencia, porque en muchos casos, lo vemos en algunos países, eso significa negar los derechos procesales sustantivos de forma parcial o total que corresponden a todo ciudadano. Y así, visto el delincuente como enemigo, no se considera ciudadano, es algo menor que el ciudadano y por ello no merece la aplicación de las garantías y derechos de la ciudadanía. La expresión violencia contra violencia, el derecho del enemigo, derecho penal del enemigo, es entonces un tipo de derecho penal distinto del derecho de garantía, de procesal. Y en este derecho penal del enemigo se suspenden las garantías procesales fundamentales a los enjuiciados porque se les considera como enemigos. Siguen siendo ciudadanos y como tal deben ser tratados. Por lo tanto, el derecho a la paz es total, general, indivisible, no se puede negar para algunos. Es una necesidad para afirmar los valores de tolerancia, solidaridad y cooperación fundadas en la justicia, valores en la realidad de los cuales es imposible el imperio de la paz. El Estado, reconociendo el derecho a la paz, se fortalece como verdadero Estado democrático y de derecho justo y defensor de los derechos humanos. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué debemos acentuar el día de hoy? La educación en la paz y para la paz. La esperanza es que la supervivencia de la humanidad será posible con la comprensión de la naturaleza de problemas como los conflictos, la violencia, la injusticia social, los derechos humanos o el deterioro ambiental, y de que se adopten las acciones necesarias para resolverlos pacífica y creativamente. Esto debemos hacerlo en la familia y en las escuelas, para lo cual los que estamos aquí, los universitarios, estudiantes de nivel superior y todos los demás de todos los niveles y todas las personas, todas las instituciones educativas, la familia, la iglesia, la escuela, nos corresponde fortalecer esa educación ciudadana para colaborar con la cultura de paz. Una educación tolerante, de respeto a los demás, multicultural, política, de pensar y actuar en favor de los demás, de ética con principios humanistas, una educación para la paz. Hasta aquí dejaremos esta parte por si algunos de los presentes quisieran realizar alguna participación. Le pedimos a Mariana que nos ayude con la coordinación, la moderación, por si algunos de los que nos están escuchando quisieran hacer algún comentario, plantear alguna duda o alguna reflexión. A sus órdenes, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Francisco Javier Ibarra Serrano por brindarnos este tema tan interesante relacionado entre la paz y los derechos humanos. Sin duda, una serie de debates actuales en el mundo y que, bueno, pues la intención de este webinar
ayuda a ampliar las reflexiones en este ámbito. Así que, bueno, pues solicitamos a nuestra audiencia a que nos em, apoyen o nos brinden sus preguntas a través del chat o levantando la mano mediante la reacción que aparece aquí en la plataforma de Zoom para poder identificar quiénes desean participar. Así que tenemos estos dos mecanismos para poder ampliar preguntas, poder ampliar comentarios sobre este tema que sin duda, insisto, es muy importante, es de un debate actual en el mundo, como lo plantean, no solamente desde el ámbito jurídico, sino desde diversos ámbitos que van relacionados como cómo construir la paz, ¿no? En el mundo sí, pues existen injusticias e insatisfacción de necesidades en el mundo. Así que agradecemos a toda la audiencia que se ha conectado desde distintas partes, no solamente de México, sino desde América Latina. Y aquí tenemos una primera pregunta a través de la plataforma. Nos dice José Abasolo Fonseca, dice, buenos días, es muy importante el tema para la sociedad mexicana, sin embargo, puede ser una utopía a lograr. ¿Qué será necesario implementar en este caso? Adelante, doctor. Muy bien, magnífica pregunta. ¿No será una utopía? Ojalá lo fuera. Hoy necesitamos utopías, pero ya no como el sueño irrealizable, el sueño imposible, no. Necesitamos sueños con los pies sobre la tierra, necesitamos soñar despiertos y necesitamos un sueño en el que todos hagamos algo por la paz en el mundo. Es un sueño, pero es un sueño urgente, necesario, realizable. Lo podemos lograr. La humanidad se ha puesto sueños a lo largo de su existencia y los ha logrado. En el esclavismo soñaron con una sociedad libre y lo lograron. Pese a que hay hoy algunas formas de esclavización, se transitó hacia un mundo más libre. En la Edad Media imperaba el fanatismo y se transitó hacia una vida racional. En fin, necesitamos hoy el sueño de a través de la educación, a través del derecho y a través de la participación ciudadana. Si todos colaboramos en una educación para la paz, lo vamos a lograr. Si tratamos de formar sujetos capaces de vivir en paz, lo vamos a lograr. Si creamos leyes que nos permitan eliminar la violencia, lo vamos a lograr. Si somos capaces como ciudadanos de participar activamente en nuestra familia, en la escuela, en la comunidad, etcétera, lo vamos a lograr si nos lo proponemos todos. Esa es la esperanza y esa utopía hoy es posible. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ya varios comentarios y preguntas a través de la plataforma en este chat. La siguiente es de Leopoldo Jiménez. Nos dice, la relación entre la paz y los derechos humanos en México actualmente enfrenta desafíos significativos marcados por la violencia relacionada con el narcotráfico, las desapariciones forzadas, los asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas y las violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad. Estos problemas no solo socavan la paz y la seguridad en el país, sino que también evidencian la profunda interconexión entre la protección de los derechos humanos y la construcción de una paz sostenible. Es el comentario de Leopoldo Jiménez. Sí, tiene razón, Leopoldo. Ese es el panorama. Pero también señalamos en la plática que si no atacamos el problema de la impunidad y de la corrupción, no vamos a ninguna parte. Estos fenómenos que él señala, que no se castigue el delito, es impunidad
y es alarmante el grado de impunidad en los países. Esto debemos trabajar para eliminarlo, disminuirlo, erradicarlo de ser posible. Y la corrupción, la delincuencia organizada existe porque existe la corrupción. La delincuencia organizada involucra lamentablemente a buena parte del Estado. Eso también lo debemos atacar por medio de la organización civil, por medio de la formación ciudadana y la actuación ciudadana. No solo debemos elegir autoridades, sino enseguida exigirles el cumplimiento honesto de sus funciones para que podamos transitar a una cultura de no corrupción, que se castigue la corrupción severamente para que podamos tener gobiernos y autoridades, policías comprometidos con la paz. Tiene toda la razón, Leopoldo, pero debemos atacar esos altos grados de impunidad y de corrupción desde nuestros niveles inmediatos. Si nosotros corrompemos a un policía, a un agente de tránsito, estamos colaborando con esa cultura de paz. Tenemos que evitarlos y exigir que se conduzcan con honestidad todo tipo de autoridades, desde las escolares, las ciudadanas, los gobiernos, de todos los niveles. De nosotros depende exigir un cumplimiento de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes establecen. Gracias, Leopoldo. Gracias, doctor. Aquí tenemos ya varias preguntas, incluso una mano levantada. Doy lectura a algunas preguntas más antes de abrir los micrófonos. Dice, ¿cómo nos puede explicar que para la obtención de paz verdadera se debe realizar mediante una verdadera aplicación de la justicia y no normativa, la cual es fría y en ocasiones deja una insatisfacción de lo que se dice justicia? Tiene razón. Yo soy maestro de filosofía del derecho y ahí estamos viendo el positivismo, que es la aplicación de la ley tal cual, que se está haciendo ese señalamiento. Requerimos algo más que un Estado de derecho, que es el Estado en el que se cumple la ley. Necesitamos un Estado de derecho constitucional, social y de justicia social. Necesitamos no solo que se cumpla la ley, que se aplique justicia, que se haga justicia. Y eso significa que los jueces, magistrados, ministros actúen con una idea de justicia más allá de la aplicación de la ley. Porque efectivamente, si solo se cumple con la ley, es poco lo que podemos avanzar. Es vivir en un estado de legalidad, pero quizá no de justicia. Tenemos que buscar mejores leyes, aplicar las que ya tenemos. Tenemos textos constitucionales que son letra muerta. Si nosotros luchamos en donde estemos porque se aplique la Constitución, viviremos un mundo mejor, porque la Constitución establece el derecho a la impartición de justicia, no solo a la aplicación de la ley. Debemos ir más allá, como bien está señalada en esa participación. Felicidades, gracias. Ahora abro el micrófono a participaciones. Aquí tenemos la mano levantada por parte de Guido Santiago Silva Alvarado. Así que adelante, le abrimos el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Saludos cordiales. Sí. Un gusto, saludos desde Ecuador. Yo concuerdo mucho con el doctor Francisco al momento que habla sobre el Estado de Derecho y de Justicia. Sin esos factores no se puede lograr una paz y un Estado de Derecho dentro de un territorio, cualquiera que este sea. Además de eso, creo que también la sociedad se viene deteriorando en virtud de que ya hoy en día los padres de familia poco les importa, con contadas excepciones, cómo educar a sus hijos. Pensamos que eso es obligación de la escuela, es obligación de la universidad, es obligación de los distintos niveles de educación, menos dentro de la familia. Hay una frase muy célebre, un dicho africano,
que para educar a un niño se requiere de toda la tribu. Es decir, esto tiene que ser integral. Si esto no es integral, el niño se va enfermando dentro de la sociedad. Ya hoy en día no se vive lo que se vivía antes. Hoy en día hay tantas leyes y normativas que afectan el buen convivir de la familia. Justicia, perdón, leyes que sobre el derecho humano, leyes sobre la equidad de género, leyes sobre un montón de cuestiones. Y los niños viven en un estrés psicológico que no saben qué mismo va a ser. Yo reconozco y respetando el criterio de muchas personas, existe hombre y mujer. Y voy a decir unas palabras mal creadas. No existen más, pero cada día se inventan nuevos géneros, nuevas tendencias. Entonces, esa situación causa un estrés dentro de la familia. Y por otro lado, muchos docentes, en mi país particularmente, que están poco comprometidos con la educación, pocos comprometidos con la formación humana, pocos comprometidos con el desarrollo social. Entonces, yo considero que si la familia, la normativa, las leyes buscan el Estado de Derecho y de justicia, lógicamente vamos a lograr una paz y va a ser, como decía alguien allí, una utopía. Podemos convertirla en realidad. Muchas gracias. Gracias, Guido Santiago, muchas gracias para reflexionar sus ideas. Invitamos a todos a que pensemos en ello y todo nuestro respeto a su forma de pensar. Muchas gracias. Doctor, aquí hay otra pregunta que va relacionada justamente con la parte formativa de Virgilia Aguilar Hernández. Nos dice, desde el ámbito escolar, ¿qué acciones se podrían realizar para contribuir a que la paz sea una realidad? Muy bien, desde el aula, desde el maestro inmediato, ahí tenemos que trabajar para que el grupo sea respetuoso, para que los alumnos sean tolerantes, pero también necesitamos un director de la escuela con las mismas características, que respete a sus maestros, que sea capaz de crear en su escuela un ambiente de paz, de armonía, de equilibrio. Y también los padres de familia, pues no es nada más llevar a los niños y dejarlos en la escuela como la guardería, no. Tienen los padres de familia que participar con la escuela, haciendo que sus hijos sean respetuosos de los hijos de los demás, haciendo que sus propios hijos colaboren en las soluciones pacíficas de los conflictos, que los papás no les digan, no te dejes, pégale, eso no ayuda. Con eso no se puede iniciar el proceso de formación de seres pensantes y actuantes para la paz. Desde la familia, cómo educamos a los hijos o cómo los violentamos. Y luego, cómo en la escuela la relación maestro también es una relación de respeto, de tolerancia, de solidaridad para con los demás. Y en toda la escuela, entre los maestros, también debe haber armonía, pelearnos con los demás en el patio. En la escuela, el aula, la familia, la casa, son los lugares donde tenemos que empezar a trabajar una cultura de paz y a formar ciudadanos responsables también con la paz. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos algunos comentarios más, así que doy lectura breve para que usted pueda atenderlos. Dice José Luis Muñoz Cuevas, es importante reconocer que la paz es un proceso dinámico que requiere el compromiso y la participación activa de todos los actores de la sociedad, como ya lo ha manifestado nuestro ponente. Esto implica la promoción de la cultura de paz en todos los ámbitos, desde la educación hasta la política y la vida cotidiana. La reflexión sobre la paz en Ecuador nos invita a pensar en un futuro en el que prevalezca la justicia, la equidad y el respeto mutuo, justamente parte de lo que en este momento contestaba nuestro ponente.
y es un llamado a la acción para construir juntos sociedades más pacíficas, inclusivas y sostenibles, donde todos puedan vivir con dignidad y en armonía con su entorno. Agrega Hugo Berrios también, es interesante cómo el concepto de derecho y justicia pueden ser tan variables dependiendo de los conceptos y sus significados a partir de los aportes de nuestros participantes y un par de preguntas más de José Abasolo Fonseca nos dice, ¿esto será aplicable en todas las comunidades mexicanas donde el patriarcado es mayoría y la cultura que hoy se fomenta en el país donde se protesta por todo y de manera agresiva ayuda para construir la paz? Eso es algo que nos faltó en la plática. Muchas gracias, Hugo. Es verdad, vivimos o padecemos una cultura de machismo, una cultura patriarcal que es violenta, violenta contra las mujeres, violenta contra los hijos, violenta contra la familia, violenta contra la sociedad. Tiene toda la razón. Debemos trabajar por eliminar esa cultura patriarcal de siglos, de milenios que ha padecido la humanidad. Y empieza por transformarnos a nosotros mismos, los hombres, los varones. Tenemos que cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones. Y las mujeres deben formar ya no al patriarca, al macho mexicano conformista, dejada, ya no. Y entonces todos estamos comprometidos en combatir esa cultura patriarcal que es violenta. Muchas gracias por esa participación, porque nos había faltado en las reflexiones que hicimos. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Ibarra, por este diálogo que se ha generado el día de hoy con los asistentes a este ciclo de webinars. Al parecer ya no tenemos más preguntas, más participaciones, así que, pues, doctor, ¿alguna reflexión final sobre este tema que hoy hemos presentado? Sí, claro, muchas gracias. Primero, agradecer a Mariana, a Adrián por el apoyo técnico, agradecer la presencia de Guido Santiago, de Gabriela, de Roberto, de María del Rocío, etcétera, que están compartiendo con nosotros estas reflexiones. Y en la medida en que establecemos esta primera comunicación, pues ojalá logremos continuarla para seguir reflexionando en torno a estos temas importantes, porque la paz no solamente es exigible a quienes tienen la obligación estricta de proporcionarla, también nosotros podemos colaborar en la construcción política, democrática, humanista, de respeto a nuestro entorno ambiental, todo lo cual nos permitirá ese sueño del que alguien hablaba, de vivir en una sociedad en paz. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por las reflexiones que nos compartieron. Y gracias a UNICEPES por esta magnífica oportunidad. Gracias. Hasta la próxima.